Sí. Y como confiamos y creemos en eso, vamos a abrir ahora un poquito el espacio a preguntas al público. Así que Nicolás se va a acercar con el micrófono para que comencemos. Me voy a... El O micrófono, si no, a ver, fíjate si puedes el hablar. micrófono se va a acercar Bueno, vos. a ver. A ver. ¿Sí? No, para que se escuche para la grabación. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio, mi nombre es Julia Eichroth, gracias. Hola, Nora. Hola, ¿cómo te No te veo por la luz, Bueno, pero no se ve nada. me escuchan. Bueno, muy interesante la discusión, muy interesante la charla. Para algunos que me conocen, otros no, soy docente de psicopato, psicoanalista, anticapitalista. No sé si feminista. Con todos estos citas, tengo algunas preguntas. Una, a Nora. O decía la cuestión del retorno en lo real por la vía del feminismo frente al capitalismo, ¿no? Yo me preguntaba la cuestión de que hay varios retornos en lo real por el avance del neoliberalismo, la caída, no del patriarcado, sino de la función del padre. Sí. Y tenemos retornos como Bolsonaro, por ejemplo. Sí. Me parece que es un retorno a lo real. Sí, Macri. del padre de la horda. Claro. Que son retornos justamente ya no como respuesta a la caída del patriarcado, sino a la caída del padre. Sí. Entonces mi pregunta es, efectivamente son diferentes retornos en lo real, ¿cómo conectar y cómo diferenciar uno de otro, el feminismo de estos terribles retornos? ¿Cómo no hacer que esos feminismos, como quien me decía en relación a Rita Segato, podrían convertirse en nuevas formas de patriarcado? Y por otro lado también estaba pensando en la cuestión del lugar de los varones, no solamente el lugar de las mujeres. Los pobres varones que quedan relegados por el capitalismo y por el neoliberalismo en su función, ya sea en el laburo, ya sea en su función de padre, ya sea cómo arreglárselas, inclusive con todas estas nuevas épocas, tengo 3 hijas mujeres. La pregunta, ¿cuál sería? Porque así acotamos, así y aprovechamos el tiempito. Dale. Al retorno a lo real. Y por otro lado, en relación a Ana, con este tema del feminismo y el lugar de los varones, en relación a cómo diferenciar la caída del padre del patriarcado, y recordar un poquito que en el psicoanálisis también, por ejemplo, Schreber, la psicosis, el problema no es la madre, es el padre. Así es. Y lo marca Freud. Y Lacan también marca en un texto, en los 3 tipos de Edipo, que no nos importa solamente qué lugar da la madre al padre, sino qué relación tiene el padre con la palabra articulada y con su propio deseo. Y me parece que el psicoanálisis y el feminismo se juntan, tienen puntos de tensión, puntos de diferencia, y cómo efectivamente articular y no hacer binarismos, para que los varones no queden relegados de ese fenómeno. Porque Bueno. ese es el riesgo, ¿no? Bueno, Muy bien. Nora. Sí, vos ubicabas, y estoy de acuerdo, 2 retornos distintos, Exacto. ¿no? Uno es el modelo Bolsonaro, por ponerle un nombre, y otro es el feminismo. Sí, efectivamente son distintos retornos. Me parece que el feminismo de esta última época, que vino con toda la intensidad, y que por eso decimos mucho los psicoanalistas, tenemos que estar a la altura de la subjetividad de la época, porque esto es una novedad, el feminismo de esta última ola, que produjo realmente un corte y una interrupción. Si bien el feminismo es histórico y data desde fines del 1800, por ubicar una línea de tiempo, pero la intensidad con la que se expresó en la última ola, a mí me parece que ahí hay algo que tiene que ver con esto que pasó en la última época, también el neoliberalismo descarnado a nivel global. Eso por un lado. Por el otro lado, el retorno del padre terrible o del patriarcado, del neofascismo, con el modelo de Bolsonaro. Yo creo que digamos, esto sí también tiene que ver con la caída de los estados protectores, con la caída del padre, de la autoridad parental, con la caída de todo lo simbólico, de todos los derechos, todo lo que arropa, todo, digamos, lo que arropa, lo que contiene. Bueno, ahí también se verifica una caída a tal punto que el super yo de la actualidad
no es el super yo prohibidor de Freud, el prohibidor victoriano, de la época victoriana, sino que es un super yo muy complicado, en el sentido de que vamos a decir, es egosintónico con los mandatos de la época. Es un super yo que promueve el goce del consumo, de la pulsión, de la voracidad, que lleva al consumidor consumido. Fíjense que coincide absolutamente con los imperativos de época. Entonces, acá tenemos gran complicación en la presentación clínica de nuestros pacientes, porque con esta modalidad del super yo feroz, ¿no? No hay tantas, digamos, las presentaciones ya no son solamente sintomáticas, ¿no? Sino que hay muchos pacientes que vienen en la inhibición, en la angustia. ¿Por qué? Porque justamente el super yo no promueve las defensas, sino que con su raíz pulsional al mismo tiempo promueve el goce de la pulsión. Entonces, fíjense qué complicación tenemos, ¿no? Y bueno, no sé si te contesté. Sí, a mí me gustaría a lo mejor también enlazarlo con la cuestión del odio, ¿no? El odio al odio ¿Qué te parece? diferente. Quizás Claro. ahí sí. Yo creo que Sí. es el tema, el odio, Sí, el sí. tema de la época, ¿no? Bueno. Ahí querían... ¿Quieren que pasemos el micrófono? ¿Está cerca? ¿Puedo hablar alto? No, no se escucha por la cámara. No se escucha por Para la la cámara, dice. Te estamos filmando. Sonríe en cámara oculta. Bueno, creo que es una pregunta quizás más hacia Nora, porque me baso en algo que dijiste. Vos decías que el feminismo propone un nuevo orden democrático, menos hostil. También tomando un poco lo que decía Ana María, de esto del sujeto del instante, ¿no? Y de cómo la mujer también tiene ese rechazo a lo hetero, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo el feminismo, como representante de la diferencia máxima, que tiene mujeres y por supuesto también tiene hombres desde el punto de vista anatómico, ¿por qué sería eso menos hostil necesariamente? ¿Cómo lo pensás? Yo no creo que haya garantías, nunca hay garantías, pero me parece que el feminismo tuvo la virtud de ir al núcleo del poder, ¿no? De que es como denunciar desde la intimidad de una por una. Me parece que fue muy interesante lo que aconteció, que esa intimidad se hizo pública, ¿no? Que esto es impresionante políticamente, nunca había pasado esto, de que se politizó lo íntimo. Y es la primera vez que una fuerza política habla de la sexualidad, de la diferencia sexual, del amor, etc. Ahora, no me acuerdo de la pregunta. ¿Por qué sería menos hostil? ¿Por qué sería menos hostil? En principio también se emparenta es... con la lógica de las mujeres como lo bondadoso. No, si el feminismo termina siendo un movimiento identitario, sonamos. Quiero decir, si es una nueva identidad con lo bondadoso, con la maestra jardinera, con Heidi o lo que ustedes quieran, ahí sonamos. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece que hay que mantener la máxima distancia entre la causa y la identificación. En principio también es lo que dice Lacan respecto de un análisis. No superponer eso y que el análisis no termine como una psicología de las masas. Es decir, si nosotros hacemos de esta fuerza tan creativa, tan de invención, que produjo una ruptura en lo social y un corte y una deconstrucción en todas nosotros y los hombres también, y vino a decir no es no y así no, y en principio propone un nuevo vínculo social disminuyendo la hostilidad. Bueno, es un intento, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo y ver qué pasa con los efectos, pero si todo se termina en una lógica identitaria, estamos con el pañuelito y las remeritas y qué sé yo, sonamos.
¿no? Porque me parece que no es esta la idea del feminismo. Acá Ana va a agregar algo. Gracias. Me parece que no hay que confundir la propuesta de la morosidad política con que seamos buenas. Había una feminista española que ahora se me fue el nombre, que Balcarcel creo que era, que hablaba del derecho al mal, ¿no?, de las mujeres. Por otro lado, la propia cultura ha limado muy bien nuestras pulsiones hostiles muy necesarias para todo. Entonces, me parece que no hay que comprender en su sentido literal la amorosidad. Es una cuestión política, ¿no es cierto? Entonces no tiene que ver... Bueno, hay algo que me parece que es muy importante entender, que es lo disruptivo de hacerse cargo del derecho a, que es distinto a la impunidad y a la falta de, en inglés hay una palabra de difícil traducción, que muchas veces vemos en mujeres mal empoderadas, que es la falta de accountability, ¿no?, de la responsabilidad, los actos y sus consecuencias, y entonces los consensos necesarios, etc. Una cosa es mantener la capacidad de disrupción política, aún en lo personal, y otra cosa es no estoy en función de que me empodero, no me importa los daños que pueda hacer. Pero donde yo más veo vacilar es en el derecho a elegir. El otro día vino un paciente muy jovencito y venía enojado y me dice, porque cuando uno tiene la escucha con una disposición bien, es muy interesante porque de pronto te quedas 2 o 3 días pensando en algo que alguien dijo en sesión, ¿no? Este vino enojado, refunfuñando, y me dice, quiero que me aclares una cosa, así, ¿no? ¿Me querés decir por qué todas las minas están 2 horas frente al menú y no se decide qué quieren comer? Claro, porque hay todo un modo de, ¿no? Un modo de no sé qué quiero, no puedo decir exactamente lo que quiero porque, claro, si yo expreso claramente, es un problema no solo para el psicoanálisis, es un problema político de cómo empoderarse. Si yo digo exactamente lo que quiero, después si sale mal, tengo que hacerme cargo. En cambio, si es porque él me manipuló, entonces quedo ahí en una, ¿no? Si no digo si quiero esto o aquello y copio a ver qué están comiendo otros en la mesa de al lado, bueno, pero ahí hay algo, hay una relación que no se puede armar, que es, no por nada el psicoanálisis nació en el siglo que nació, porque había que pensar en términos de una existencia previa de política de la ciudadanía para poder imaginar la pregunta por el deseo. En el feudalismo que pregunta por el deseo va a haber. Entonces hay algo de la pregunta más literal de qué quiero, qué elijo, qué me gusta, por qué sí, por qué no, que mucha muchachada femenina se ve como diluida, como evitada. Ahí hay algo que yo todavía no termino de escuchar bien, porque ahí hay un problema político, más allá de la cuestión psicoanalítica, que eso, bueno, sabemos trabajar. Pero hay una dimensión política en la pregunta por qué quiero y a qué tengo derecho, que en la medida en que no lo puedo tramitar del modo en que es necesario hacerse la pregunta de sí, entonces queda abierta la posibilidad de nuevas subordinaciones, porque que me guíe él por la vida, u otra ella, u otre, y no asumir los riesgos, o bien
puede salir una furia sin metabolizar, que algo de por ahí preguntaban, ¿no? Hay algo de la furia que otorga dignidad colectiva, hay algo de la furia que no nos lleva a nada interesante. Bueno, ahí tenés la segunda, para ampliar tu libro, La mujer de la ilusión, ¿no? Porque en un punto los mitos siguen estando. Nati, un segundo que no la quería contestar. Sí, quería... Pero termino de contestar esto del amor y del odio que preguntaron por ahí. Yo creo que el odio es el gran flagelo del neoliberalismo y de la humanidad de esta época, ¿no? Desde el psicoanálisis podemos decir es el triunfo de la pulsión de muerte. Entonces, el feminismo implica un cambio de discurso. Y Lacan decía, bueno, cada cambio de discurso se verifica con el amor como signo. El amor es signo de cambio de discurso. Ahora, hay varias cuestiones. Esto de Eros. Yo creo que hay que empezar a incluir el amor en la política, que no es la banalización del amor, ni el hipismo, ni todos nos queremos, nos damos las manos, y somos buenas. No, porque preguntaban eso, ¿no? Por ahí. Me parece que Freud en varios textos habla de que hay que apelar a Eros. Sobre todo en los textos que habla de la época y la civilización. Por ejemplo, hay una carta que Einstein le escribe a Freud y le dice: profesor, denos alguna solución, que estamos desesperados, ¿qué hacemos? Entonces, Freud dice, bueno, nosotros descendemos de una banda de asesinos, que son los de la cultura patriarcal, ¿no? Del asesinato del padre. Entonces, bueno, hay que empezar a incluir Eros, hay que repactar, dice Freud, lo social las veces que haga falta. Eso por un lado. Por otro lado dice, hay que incluir la sublimación. La ley es sublimación de la hostilidad, por ejemplo. Entonces yo digo, Freud nos da una pista, nos dice por acá. Entonces también dice en las últimas páginas de Malestar en la Cultura, pide casi desesperadamente que nos ocupemos de la época. Desesperadamente, él dice, esto es un desastre. Lo dice así, en el Malestar en la Cultura. Acá hace falta que Eros juegue su partida. Entonces me parece que hay que empezar sin banalizar a incluir el amor en la política, como hicieron las madres de Plaza de Mayo. La solidaridad, las madres de Plaza de Mayo no salieron a matar milicos, ¿no? Y buscaron verdad, memoria, justicia, esperaron el tiempo que hubo luchando, militando, que hubo que esperar, pero se manejaron con el amor, en el sentido de un amor político, en el sentido de que construyeron un nuevo concepto que es la memoria colectiva, que es un amor público, ¿no? Entonces, yo tengo una apuesta fuerte con el movimiento feminista, está bien, no puede fallar, como decía Toussaint, pero tengo una apuesta fuerte respecto de la sororidad, no importa, está bien, no es muy linda la palabra, pero en esto de la propuesta de un nuevo amor, de un nuevo modo de lazo social, con menos hostilidad. Es cierto que la ambivalencia no se reduce, que siempre va a haber ambivalencia, pero depende qué hagamos con esa hostilidad también, ¿no? Podemos hacer una ley con la hostilidad, o podemos salir a matar gente. Bueno, no sé, pero me parece que es una categoría que hay que darle toda la dignidad a Eros en política, porque el poder hace tiempo que está usando los afectos y hace tiempo que está usando el odio. Y nosotros venimos de una tradición racionalista, de la Ilustración, y pensamos que los argumentos, y sí, todo muy lindo, pero el poder hace tiempo que está trabajando con el odio. Entonces me parece que nuestra respuesta no es viva el cáncer, sino nuestra respuesta tiene que ser política, y una política que incluya Eros, que incluya la sororidad o la solidaridad, y hacer una verdadera política de la solidaridad, ¿no? Hacemos una pregunta más. Bueno, sí. Acá. Agradecida por la mesa, lo digo rapidito, en términos de que el poder usa los afectos, hablaron del odio y del amor. ¿Qué posición tienen ambas invitadas? Un lujo ambas.
respecto de lo personal es político. Primero, Ana o Yo hablé mucho. Bueno, la gran novedad que a mí me sorprende y me maravilla es esto que sucedió con la intimidad, ¿no? Me parece maravilloso esto de que cada uno o cada una tuvo el coraje de poner en juego, politizar el sufrimiento y politizar la intimidad, que no es un exhibicionismo, es bien distinto del exhibicionismo, ¿no? Entonces, me parece que se está produciendo una articulación muy interesante en esto de la intimidad como pública, ¿no? Hacer política que incluya la sexualidad y la singularidad. Me parece genial. Muy bien. Ana. Me parece que lo personal y político será distinto cada vez, ¿no? Porque serán los puntos que el feminismo de cada momento tendrá que revertir, revolucionar, disrumpir. Entonces, creo que también cada generación tiene que armarse la pregunta de qué de su personal será su política. Y cada época podemos tener como lineamientos que nos unen a las generaciones, y eso es lindísimo, pero también hago una fuerte apelación a les jóvenes que puedan pensar qué de su personal necesitan que se haga político y cómo. Porque no es solo el qué, sino el cómo. Sí, sin duda. Hay algo, bueno, no sé por qué me viene hoy, será porque nombré a Althusser, pero Marx decía, la ideología está en el método. Y es tan sabio eso, de nada vale que tengamos un discurso hiperdemocrático si el método es verticalista, si el método, ¿no? Una lucha interna ¿Cómo? social. Una lucha interna social, por un Claro. lado el deber ser, construcción familiar. Entonces, ¿cómo, y el sostener cómo las más jóvenes van a demarcar su personal político? Porque bueno, a nosotras nos tocó aquella llamada revolución sexual que calculen había que llegar virgen al matrimonio. Bueno, no lo cumplíamos, claro, pero de todos modos era la cosmovisión, era la cosmovisión. Nosotros, me acuerdo, estaba en el secundario y debajo de un árbol nos juntábamos las más amigas, 6 o 7, y entre el feminismo no sabíamos nada, pero en algún momento el novio pedía la prueba de amor. Entonces las amigas evaluábamos que si ese novio la iba a llevar al altar, no nos interesaba nada. Si ese era confiable para contenerla en la primera vez. Yo cuando el otro día me acordé de eso charlando con una vieja amiga, mirá qué genias. Nadie nos había explicado nada, ¿eh? Bueno, esto era lo personal político debajo del árbol de aquella escuela normal, ¿no? Ahora me impresiona mucho porque me da la sensación que muchas muchachas, sobre todo jóvenes con hijos pequeños, que creen que la revolución está en que vaya al supermercado. No entiendo lo político ahí. Me parece que no hay que olvidarse que las cuestiones más disruptivas en la construcción de un existenciario, en esto que estamos hablando, pero en muchos otros temas políticos, sin duda pasa por la sexualidad. Por la sexualidad en el sentido de la aventura erótica de sostener las máximas intensidades posibles de cada quien, no el supermercado. Yo entiendo que los chicos dan trabajo, crié 3, pero no se equivoquen, la discusión no es que las ayuden lo doméstico, sino que ustedes revisen por qué diablos lo doméstico les importa tanto. ¿Entendés? Bueno, ¿por
¿por qué insisten con la monogamia si ellos nunca lo fueron mucho? Bueno, hay que tomar los riesgos, ¿no? De renunciar a ese mito o de disfrutarlo cuando en el encuentro intenso y maravilloso de 2 o de 3 o 4, porque hay que ser modernos, pero la cabeza es de 2, bueno, 3 podría ser. Pero hay una intensidad entre los cuerpos, que no da lugar a un extra. Pero esos son momentos de la vida amorosa, de la vida erótica, por contrato. Bueno, son cosas que me parece que son lo personal político. A mí son las que más me importan para pensar en potencias colectivas que empujen a innovar. Acá hay mucho que inventar, mucho que innovar. Me parece que desde la perspectiva de no me animo a decir que quiero comer, es poco lo que voy a poder inventar, ¿no? O hay algo que me parece que no hay que hacer moralismos, pero mientras el mercado sea parte del juego amoroso, es decir, mientras no lleguemos a igual trabajo, igual salario, muchas de las cuestiones que el capitalismo impone en las relaciones entre las personas se van a sostener. Tampoco vamos a hacer voluntarismo político. Entonces, tal vez la carrera matrimonial sea más efectiva que salir con el proyecto propio. Pero bueno, yo lamento, pero el mundo es desigual. También la idea de un feminismo que va a lograr las igualdades políticas de las mujeres respecto de los varones en un mundo donde cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Nora hablaba de esta modalidad de capitalismo, donde el dispositivo biopolítico central es la crueldad, como dispositivo biopolítico, ¿no? Entonces ya ahora vieron que impiden, ha salido una disposición que los náufragos que vienen de África no lo pueden recoger en el Mediterráneo. Ya no les alcanzó con pincharles los gomones, ¿no? Ahora está prohibido levantar náufragos. Prohibido ayudar. Entonces, este es este sistema. Por eso digo antipatriarcal, anticapitalista. Hay un entramado para pensar políticamente las tareas por venir, como diría Derrida, que es el entramado capitalismo, patriarcado, Estado. Ese entramado se renueva históricamente cada tanto y establece con qué son estrategias sin estrategas, como diría Foucault, y establece en cada época, en cada clase social, en cada clase etaria, en cada grupo étnico, en cada opción sexual, cómo va a fragilizar y quiénes van a ser los profesionales que sean efectores de eso. Entonces, si no podemos revisar todo esto, insensiblemente podemos ir de un psicoanálisis en la dirección de la cura, etcétera, etcétera, al control biopolítico. Es un problema ético que tenemos que preguntarnos todo el tiempo, más allá que no sea voluntario. Pero es un interrogante, no solo, como decía al principio, de cómo analizo las lógicas patriarcales de la teoría, lo que una escucha patriarcal no puede escuchar, todas las aperturas que implica una escucha implicada, sino que hay un montón de situaciones donde no tenemos la menor idea que podemos estar jugando para conservar un estado de cosas en nuestra profesión y en cualquier profesión, porque disponen de técnicos que implementen las cuestiones. Esto me parece que es sobre todo en esa tensión que se establece entre la autodefinición de la profesión y ser agente del Estado en un servicio de salud o en una dirección de la mujer. Ahí tenemos disyuntivas todo el tiempo y es muy importante equipos que puedan inventar dispositivos.
cuando el superyo profesional piensa que hay un solo modo de abordaje psicoanalítico, es muy interesante porque el caso por caso tenemos todo claro, pero a todos habría que ofrecerle el mismo dispositivo de abordaje. También hay que pensar con qué dispositivo en cada caso, y muchas veces puede ser el dispositivo clásico, otras veces puede ser grupal, otras veces puede ser vincular, en fin. Cada vez hay que pensar qué propongo acá. Bueno, esto es un modo de pensar la clínica que por supuesto no tiene por qué ser compartido. Y la última cosa que quiero decir es que a mí me parece sumamente interesante cuando podemos pensar, instrumentar cosas que ha aportado el psicoanálisis en cualquiera de las orientaciones que ustedes se ubiquen, para pensar cuestiones sociales, cuestiones políticas. Pero hay una cosa que no, me parece que hay que tener una caución epistémica. No es con categorías psicoanalíticas explicar lo político, porque ahí hacemos una traspolación. Y quien traspola ideologiza, y eso no es bueno en ninguna cuestión, sino que cómo uso en la caja de herramientas para pensar la política, cómo uso herramientas psicoanalíticas, que no es aplicar ni es explicar, porque si no, podemos producir, entre nosotros en la jerga nos entendemos todos, ¿no? Pero en quien escucha que no es del palo, como se dice habitualmente, aunque no sé si será muy fálica la expresión, podemos dar una equivocación a quien nos escucha en el sentido de suponer que son cuestiones psi, y son cuestiones políticas. Se ha hablado mucho de estas cosas como hacer psicología, ¿no? O también Robert Castell, que habló del psicoanalismo. Hay categorías pertinentes al campo, pertinentes para ser incluidas en una caja de herramientas con otras herramientas conceptuales y otras orientaciones, si ustedes quieren, pero no a condición de un sentido de explico por categorías sí la cuestión política, social o económica. Esto me parece que nos lleva a un lugar no muy interesante. Sí, usar en la caja de herramientas, bueno, en la facultad que uno tenía para teóricos tan numerosos tenías que decir frases un poco rimbombantes para que los pibes te dieran bola, ¿no? O mantuvieran la atención. Y yo lo que les decía es una cosa que realmente es así en mí, que es, sin psicoanálisis yo podría pensar muy poco, pero solo con psicoanálisis también pienso poco. Necesito el entramado de la caja de herramientas. Esto no quiere decir que quien se ubica, como me daba la impresión que Nora hacía, en un contexto unidisciplinario, esté equivocado. Es otro modo de abordar las cosas. Muy interesante, pero que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo, y me parece que ahí está bueno poder explicitar y decir, bueno, yo me ubico desde tal lugar, bueno, yo me ubico desde tal otro, porque ni el acuerdo ni el desacuerdo se pueden entramar productivamente sin los posicionamientos conceptuales y los referentes y las intenciones hacia adelante claras. Yo quisiera que hoy hubiéramos podido transmitir esa claridad, más allá de si estamos de acuerdo en tal texto o en tal otro, ¿no? Que hubiera como poder ubicar ustedes, porque uno no se puede ver a sí mismo, que pudieran llevarse de aquí todo lo que quieran, porque estuvo para ustedes, pero que pudieran ver cómo se pueden armar cuestiones epistémicas distintas, aun cuando se pueda coincidir en un montón de postulados o en pocos,
con algunos. Perfecto, sí, nuestro propósito de hecho era... El propósito de la mesa era justamente poner a jugar ese entramado, que era lo que comentamos al comienzo. Sí, una cosa más sobre lo... ya estamos ahí. Estamos fuera de... Sí, que lo personal es político, esa es la gran apuesta feminista, y es lo que transforma el feminismo en algo sumamente interesante, porque creo que es la primera vez que se piensa cómo hacemos un común que no aplaste lo singular, ¿no? Que haya lugar para una por una, un común que sea para todos, pero que haya lugar para lo singular, que no sea una psicología de las masas, donde solamente hay excepciones. Entonces, bueno, esa es la... Bueno, muy bien. Bueno, damos por cerrada la mesa. Gracias una vez más por haber venido a todos. Gracias, por el espacio.